Estamos en Santa Cruz de Tenerife, Círculo de Amistad, con la exposición telúrica conformada por 65 obras que ha tenido su inauguración el 20 de septiembre y va a finalizar el 3 de octubre. La presentó el crítico de arte Joaquín Castro San Luis, que estuvo hablando de la obra, y es muy curioso porque él ha podido percibir todo eso que yo he querido transmitir en ella, que es pues toda mi experiencia en este archipiélago canario. He recorrido todas las islas, he hecho senderismo, he hablado con los artistas, me he empapado de su historia y he reflejado todo ello en estas obras que ustedes pueden contemplar. Comentar que yo he tenido una vida errante, me he movido mucho, tanto por la península como en el extranjero, y entonces de todo ello, al asentarme aquí en Canarias en el 2021, que es cuando he venido a vivir aquí, pues he notado como artista una metamorfosis en mí, ya que he percibido una energía tan creativa, con todo ese derroche artístico que muchísimos de los artistas que yo creo que son estupendos canarios, pocos de ellos se conocen en la península. Y luego, pues toda la cultura que hay aquí, que a mí, desde luego, me ha asombrado mucho, siendo ahora residente aquí y pudiendo descubrir este mundo, y es lo que yo creo aquí en mis obras. Esta metamorfosis que yo he sentido viene dada porque yo empecé haciendo en tinta china, empecé pintando con rotuladores en soportes muy pequeñitos y eso poco a poco se ha ido ampliando. He ido utilizando acrílicos como técnica, he utilizado también técnica mixta, acuarelas, y entonces al llegar aquí todo ese mundo, todo ese color que se percibe en la naturaleza y en los cuadros de los artistas canarios ha hecho en mí pues evolucionar hacia algo que no sé cómo explicar. Entonces yo tengo ahora mismo en mente hacer una obra con fondo negro, que para mí es una serie de la noche, y en esa obra voy a hacer un soporte mucho más grande, voy a hacer lienzos de 2×2, para que el espectador se pueda sumergir en la obra de Valcarce. Y toda esa experiencia vital me ha llevado a crear un blog en mi página web, que es sobre exposiciones temporales, donde doy a conocer lo que se hace aquí en Canarias. Mayoritariamente son artistas canarios, y tuve el placer y el honor de conocer en vida a Paco Juan Deniz, el gran surrealista, que es un genio de Gran Canaria. Yo he tenido el honor de hacer su última entrevista en vida. Y también, por supuesto, quiero señalar a Manolo Sánchez, con el que tuve muchas tertulias, hablamos mucho sobre arte, sobre la pintura canaria, y entonces todo eso en mí pues, ha hecho florecer una nueva pintura más colorida, con mucho color, con elementos que tiene mucho ritmo, porque a pesar de que la pintura que yo hago tiene su soporte físico, puesto que no es digital, es un soporte que es rígido, físico, puede uno percibir mucho movimiento dentro de la obra de Valcarce, ¿no? Entonces es un poco como los vientos alisios, ¿no?, que se viven aquí. Para mí es de suma importancia ver el arte en vivo. Yo no tengo televisión en casa, entonces soy una persona que intento que pues, las pantallas no atrapen mi atención y me convierta en una pasiva, ¿no?, receptora de imágenes que al final están anulando mi tiempo para poder crear.
Entonces yo animo a que todo el mundo de verdad vaya a las exposiciones, dejen un poquito apartada la pantalla y se empapen, porque cada exposición es un mundo lírico, es un mundo creativo donde el ser humano se puede nutrir y sacar pues, otras cosas que tiene esa persona, ¿no? Yo tengo un poder pedagógico muy fuerte en mí. He dado talleres para niños y adultos, tanto en el extranjero como en España, y reivindico eso, que seamos un poco niños, que dejemos de vivir encarcelados, que nos ponemos nuestras propias cárceles nosotros mismos, rompamos esos barrotes y saquemos todo ese potencial. Yo creo mucho en el potencial humano y creo que es hora ya de que de verdad la gente se ponga a crear y a compartirlo. Pues tengo una mente muy receptiva y a la hora de ponerme enfrente del lienzo en blanco o del soporte en blanco, pues en esa espontaneidad y en esa libertad creativa yo trato de transmitir mundos imaginales, mundos en los que el veedor puede introducirse y sacar él mismo o ella misma lo que le diga la obra. Yo realmente no pinto para mí, yo pinto para los demás. Entonces, cada cuadro le dice algo a través del color que yo empleo, de las formas, de los colores, y todo es por la vivencia que en ese momento tengo. Por ejemplo, después de visitar la Isla del Hierro, pues llego con todas esas vivencias que he tenido, esas imágenes que me llevo en mi retina, y yo las plasmo en mi taller de una forma libre. Yo dejo que se expresen, esa es mi forma de crear. La obra prácticamente no la tengo titulada porque no quiero condicionar al veedor, para que esa persona se involucre con mi obra y saque lo mejor de ella. Que yo me llevo aquí muchas sorpresas de que en una misma obra ha sido interpretada de 10 veces diferentes, y eso está muy bien. Me gusta esa libertad. Entonces, de esta manera, aquí se puede apreciar pues, como una figura, un ser, que está como haciendo un camino. Aquí está como el cielo, le acompaña la naturaleza, que yo tanto amo. Amo la naturaleza, amo los animales, las aves, que se suelen ver aquí mucho en mi obra, pero se hace de una manera espontánea, no es que yo lo haga adrede. Y luego utilizo colores muy naturales, fuertes también, no suelo mezclar demasiado, porque me gusta también que, bueno, es lo que en ese momento yo estoy interpretando, o mi subconsciente interpreta. Bien, c'est le 19 septembre 2023, vers 20 h, je pense, que je me suis rendue au vernissage de l'exposition d'une artiste que je ne connaissais pas du tout, dont le prénom est Suzanne, au Cercle de l'Amitié, sur la place du Prince à Santa Cruz de Tenerife. J'ai été très surprise et très étonnée, d'abord par ma rencontre avec Suzanne, qui est francophone de très haut niveau et avec laquelle j'ai donc pu m'entretenir, et surtout avec les 65 travaux en art visuel qui sont présentés dans la salle d'exposition du bienveillant et bienfaisant Cercle de l'Amitié. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire figurative produite par cette femme, très belle au demeurant? Qu'est-ce que c'est? Ici,
il y a beaucoup d'artistes qui travaillent, mais ils peignent la nature qui les entoure, ils peignent les arbres, ils peignent la forêt, ils peignent le basalte, ils peignent l'océan, ils peignent des levées de soleil, ils peignent des couchers de soleil, ils peignent les arbres, ils peignent les vallons, Anaga, le TID, mais dans le travail de Susanna, il n'y a pas cela. Ou en tout cas, il n'y a pas cela d'une façon figurative et d'une façon évidente. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du fantasmagorique, il y a du fantastique, il y a du symbolique, il y a du pluridimensionnel, du pluridisciplinaire. J'ai essayé de retrouver des références. Je lui ai parlé d'Underwasser. C'est un bel hommage. Je lui ai parlé de Klimt. C'est aussi un bel hommage. Je lui ai parlé de Steinberg. Elle en était heureuse. Je lui ai parlé de Fernand Léger même. Je lui ai parlé de beaucoup d'autres artistes qui, à mon avis, sont là. Ils sont là, ils sont présents dans son travail, ils l'accompagnent, ils sont au-dessus de sa tête, dans son cœur. Mais néanmoins, même Dominguez, même les surréalistes, nous sommes en 2023, c'est un travail contemporain, c'est un travail actuel, mais où est-ce qu'elle va chercher tout cela? Et surtout, comment arrive-t-elle à rendre compte, avec un pinceau et de la couleur, de tant de petits détails multiformes? Un de mes préférés, il fait référence à la Ciudad, peut-être, avec un petit élément tout seul, comme ça, qui est perdu dans l'immensité urbaine, avec un petit arbre et des constructions. À quoi pense-t-il? J'ai un ami, Jorge Duque Arimani, qui dessine des petits bonshommes comme ça, des petits personnages tout seuls, isolés, noir et blanc. Un de mes préférés aussi, mais vraiment, c'est celui-ci. Il est petit. Bon, je sais que c'est un de mes préférés parce que pour moi, il y a beaucoup de Klimt là-dedans. Les cercles, hein, le travail sur le cercle, l'accumulation de cercles, les couleurs aussi très chatoyantes. Mais en même temps, ce n'est pas un Klimt, c'est un Varkarte. Donc, moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je suis dépassée vraiment par les 65 productions en art visuel qui sont accrochées ici dans la salle du Cercle de l'Amitié. Je suis dépassée au bon sens du terme, c'est-à-dire je suis vraiment surprise, étonnée et stupéfaite.
les invito a todos ustedes a que apaguen la pantallita y vengan a esta exposición al centro de Santa Cruz, en el Círculo de Amistad, donde está la exposición de Telúrica, y estaré encantada de hablar con todos ustedes. Estoy desde 10 de la mañana hasta 9 de la noche, de lunes a domingo, y aquí estoy para que ustedes me pregunten, compartir mi arte, mi forma de ver pues esta energía telúrica canaria, y vénganse, aprovechen, que está esto hasta el 3 de octubre.